En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María, ruega por nosotros. Hermanos, no podía dejar pasar este día tan especial en el que la mayoría del mundo estamos celebrando, hoy principalmente este quinto domingo de Pascua, de esa misma alegría de nuestro Señor resucitado, pero también esa fecha especial en el que recordamos el amor de nuestras madres, donde reflexionamos qué es ser mamá, qué es ser madre, en el que todos hemos experimentado un amor tan grande y tan especial, en el que todos hemos experimentado de alguna forma un amor único en este mundo. Y hablando de la oración, realmente nos trae entonces este día, en especial también con el Evangelio que escuchamos hoy, una reflexión demasiado providencial y adecuada y de inmenso valor para conocer y seguir aprofundando de lo que es la oración y cómo podemos aprender a orar y cómo podemos vivir la voluntad de Dios, esa divina voluntad. Quiero comenzar entonces que hoy estuvimos reflexionando durante todo el día a la luz de lo que es la maternidad, el don de madres, a la luz del Evangelio de este quinto domingo de Pascua. Y no podíamos dejar pasar entonces esta fecha, primero para darle gracias a Dios por ese don tan inmenso que nos hace experimentar, ese don de la maternidad, que lo experimentan en primera persona las madres, las mujeres, porque ellas son quienes están llamadas y fueron creadas para el don de la maternidad, y lo experimentamos nosotros, al nacer de una mujer, al nacer de ese don de la maternidad, al recibir los cuidados, los esmeros, las providencias que nos dio nuestra madre aquí en la tierra, esas mismas providencias y cuidados que recibió el mismo Jesús, el Verbo de Dios, se sintió con la necesidad de recibir el amor de una madre y de tan grande madre, de nuestra Madre Santísima, que es a ella donde nos referimos lo que significa esa perfección de la maternidad y donde también providencialmente ayer conmemorábamos ese auxilio maternal de Nuestra Señora de los Cielos hace 100 años en unas regiones de Portugal. Y reflexionando en estas providencias divinas, en esto que meditamos este domingo, encontramos material suficiente, encontramos un material demasiado profundo y demasiado valioso para lo que son estas pequeñas reflexiones sobre la oración que estamos haciendo. Y los temas, así como los que más quisiera centrarme en esta pequeña reflexión, y que va a ser clave y fundamento para realmente comprender cómo debe ser nuestra oración y cómo es la oración cristiana. La oración cristiana que está fundamentada, como habíamos dicho en el audio anterior, en esa revelación perfecta de Dios que nos da Jesús mismo, ¿no? Y que esa misma revelación para nosotros, para este mundo, comienza
con María Santísima. Con María Santísima empieza la obra de la redención, empieza la obra también de la revelación perfecta. Y podríamos decir que esa revelación plena y total, esa obra de la redención, comienza con la maternidad. Demasiado curioso y demasiado bello, ¿no? Entonces no podríamos dejar pasar esta oportunidad para reflexionar. Lo que podremos hablar por el momento sería en cómo María Santísima realmente llega a ser Madre de Dios y cómo Jesús, el Hijo de María y el Verbo eterno de Dios Padre, nos comunica la finalidad de la oración. Y toda la oración de Jesús, toda oración de Jesús, toda esa vida íntima de unión, toda esa vida íntima se movía por un solo punto y hacia un solo punto, hacia la paternidad divina. Todo el Evangelio era dirigido, todas las bienaventuranzas, toda esa buena nueva que Jesús vino a traernos al mundo, era dirigida a conocer a su Padre Celestial. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es ese reino de los cielos predicado por Jesús? Era simplemente conocer al Padre Celestial, todo. Aunque lo particular de la redención, con la revelación de Jesús, la Iglesia reconoce esas otras dos personas divinas, al Padre y al Hijo. Pero realmente quien Jesús vino a manifestar fue a su Padre Celestial. En eso se basaba toda su obra, en eso se basaba toda su vida interior, y en eso se dirigían todas sus obras, porque Él simplemente vino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Padre. Él no se movía, sino era para agradar del todo a su Padre Celestial, para hacer perfectamente esa voluntad de su Padre. Su única finalidad era restablecerle la gloria a Dios que todas las criaturas debíamos haberle hecho desde el instante en que nos apartamos con el pecado. Él vino a restablecer la gloria de su Padre Celestial y a revelarnos, a purificar ese concepto que teníamos de Dios, de Padre. Es tan fuerte fue esta revelación, esta nueva revelación, esta nueva noticia que vino a traer Jesús, que la causa jurídica por la que los judíos realmente sentenciaron la muerte de Jesús fue por el haberse llamado Hijo de Dios, por haberse atrevido a llamar a Dios como Padre, como su Padre, por haberse atrevido a sentirse y a decir que Él era el Hijo de Dios. Y toda esa revelación comienza entonces, esa revelación de la paternidad de Dios, esa revelación perfecta de Dios, esa revelación perfecta que significa reconocer a ese Dios como Padre, esa revelación perfecta entonces que significa purificar el concepto de paternidad, comienza, muy curiosamente, con una maternidad, con la maternidad divina en una criatura. Así es que comienza la revelación perfecta de la divina paternidad. Y entonces podríamos decir que nuestra primera maestra del Evangelio es nuestra Madre Santísima. Ella sería nuestra primera maestra para conocer a Dios tal cual y como es Él. Quien nos lo revela perfectamente es el Hijo de Dios, pues solamente Él es el que vino de Dios y quien conoce tal cual y como es Dios Padre. Pero nuestra primera maestra por excelencia, maestra no reveladora como Jesús, sería nuestra Madre Celestial, María Santísima, su maternidad. Entonces debemos preguntarnos en cómo llegó a ser ella Madre de Dios, cómo fue que ella
llegó a poseer esa maternidad a tal grado en que puede concebir al Hijo de Dios. ¿Cómo fue que ella adquirió entonces la maternidad divina? Comencemos estudiando, buscando, tratando de comprender esto. En el audio pasado hablábamos que es en la medida en que nosotros nos unificamos a Dios, en esa medida cumplimos su voluntad, y que esa voluntad no es otra sino de hacernos partícipes de todo lo que es Dios, que es en esos excesos súper exagerados de su amor infinito y eterno, que simplemente se contenta con comunicar lo que es Él. Y es así entonces que Él quiere comunicarnos, quiere participarnos lo que es Él. Y en María Santísima estaba tan unificada a su Dios, tan atenta a sus deseos, tan atenta a realizar su voluntad, a complacerlo, que es así como ella recibe y se le comunica y se le participa lo que sería esa paternidad divina. Comienza ella a ser también madre de Dios. Comienza ella a tener la posibilidad de ser madre. ¿Y cómo comienza? Conociendo a Dios. ¿Cómo ella comienza entonces a conocer? Ya sabemos que nuestra Madre Santísima, desde su primer instante de su concepción, ella es absenta del pecado original, en que ella fue inmaculada desde su concepción. Fue una concepción sin mancha, sin esa mancha con la que todos nosotros nacemos al llegar a esta vida. Ella es la primera redimida, la primera que recibe todos los méritos del Redentor, y por tanto su concepción es inmaculada. Al comenzar ella desde la inmaculadez, comienza así a tener un conocimiento total y perfecto en su medida y en la medida en que Dios le quería comunicar. Entonces comienza a conocer en un estado inmaculado. Por lo tanto, ella tenía todas sus potencias sin ninguna mancha. Las podía desenvolver sin ningún impedimento, sin ninguna mancha. Eran libres. Ella era reina de sí misma. Ella tenía una memoria inmaculada, tenía una inteligencia inmaculada, tenía una voluntad inmaculada. Y todas estas tres potencias de su alma comienzan a absorber y a conocer a ese Dios con esa visión inmaculada. Por lo tanto, todo el conocimiento que ella iba adquiriendo, podemos decir que cada conocimiento que ella tenía era una concepción inmaculada de Dios. Este es uno de los puntos en el que en el audio pasado yo dije que teníamos que conservarlo y tratar de meditarlo. ¿Qué concepto tenemos de Dios para poder escucharlo y para poder seguirlo y para poder unificarnos y para saber qué es lo que quiere y para cumplir en esa medida en como Él quiere que lo cumplamos? Cuál sea nuestra concepción de Dios, cuál sea nuestro concepto de Dios, así van a ser todas nuestras obras, así va a ser nuestra oración, así va a ser nuestro amor. Por lo tanto, María desde su primer instante de su concepción empezó a asumir un concepto inmaculado de Dios en su mente. Y es allí donde nosotros debemos desear llegar. Tenemos mucho trabajo porque nacimos con la mancha, alimentamos nuestra vida de pecado, pecado tras pecado, pero más grande, ya lo sabemos, que aún más grande de todas esas consecuencias del pecado original y de nuestros pecados sociales y nuestros pecados universales y nuestros pecados particulares, mucho más grande es la misericordia que se nos demostró en esa Semana Santa y que hoy mismo estamos celebrando como quinto domingo de Pascua. Estamos celebrando esa gran victoria de Dios ante esa gran muerte, ante esas grandes consecuencias que nosotros cargamos encima
por nuestros pecados. Entonces no es una osadía decir que debemos de desear llegar y con la esperanza de llegar a tener también un concepto inmaculado de Dios, porque es mucho más grande su amor y su misericordia, en que nosotros lo lleguemos a comprender, y esa es la finalidad de su revelación. Es mucho más infinito y eterno el deseo que Él tiene de que nosotros le conozcamos tal y cual es, que el que nosotros desearíamos querer conocerlo. Por eso es que Él nos da los auxilios de nuestra Madre Santísima. Por eso es que Él nos las pone como maestra y como madre, porque ella es quien nos va a enseñar el cómo vamos a ser como ella, cómo vamos a tener un concepto también inmaculado de Dios. ¿En qué nos basamos para desear y para tener ese deseo y esa esperanza? En simplemente que su amor es eterno. Y su amor simplemente lo único que quiere es desbordarse en amor hacia nosotros y quiere darse a conocer. Y su amor es sin límites, y su conocimiento entonces, ese conocimiento que nos quiere transmitir, es sin límites. Nos basamos es en su amor y en su misericordia. Esa es la razón de nuestra esperanza. Hoy mismo el Salmo en la liturgia dominical fue: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Interesante, ¿no? En la medida en que yo espere, en esa medida tú te me darás. Y no puede ser de otra forma. Es en la medida en que tú toques y llames, en esa medida se te abrirá. En la medida en que tú desees, en esa medida vas a alcanzar. Es algo natural en el ser humano. Muchos de nosotros siempre decimos: ¿qué tanto lo quieres? Así se te va a dar. Y así mismo hoy en ese salmo cantábamos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. ¿Qué nosotros estamos esperando? Pues debemos de esperar al llegar a poseer ese concepto inmaculado de Dios. Porque ese concepto inmaculado de Dios nos va a mostrar a ese Dios tal y cual es. Y esto es la esencia de ese evangelio de hoy. Que se nos dé a conocer tal cual es, cual eres. Hagamos una pequeña reflexión en esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando comienzan a ordenar en la iglesia primitiva a los diáconos. Es el origen del sacramento del orden. Cuando a todos comenzaron, la propuesta de todos los apóstoles les pareció buena y eligieron a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y fueron ellos los primeros diáconos de nuestra iglesia primitiva. ¿Y cuál fue la finalidad por la que estos apóstoles crean el diaconado? Dice: para que ellos sirvan, para que ellos se ocupen de la administración y que nosotros, estos apóstoles, nos podamos dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Vemos entonces la importancia de la oración en nuestra iglesia primitiva, comunicada a estos apóstoles, y fueron lo que ellos conocieron de Jesús. Jesús, enséñanos a orar, porque es que las obras que vemos que tú realizas no tienen un otro origen sino el divino. De ti solo salen palabras de vida eterna. Y los judíos, ese pueblo judío, sabía perfectamente que toda obra buena, que todo lo que sabía eterno, que todo lo que sabía a vida eterna, era oración como origen, era de la oración que brotaba. Y por eso les preguntan: Jesús, enséñanos a orar. Primero porque debemos hablar y decir y obrar extraordinariamente, de forma extraordinaria. Enséñanos de dónde sacas toda esa fuente, de toda tu sabiduría y de toda tu esencia. Y ellos comienzan a orar según las características de la enseñanza de Jesús, que son las mismas que nosotros debemos de tener para saber orar bien. ¿Qué características tenía Jesús? ¿Qué características debemos tener también nosotros como cristianos, como ungidos de ese mismo cuerpo de Jesús? ¿Y qué importancia debe tener también nosotros entonces esa oración? Y los apóstoles asumieron todo esto
de tal forma que fue lo que nos fueron comunicando a través de todos los siglos, y que fue lo que hizo realmente decir en esa primera lectura: sí, es necesario que unos se ocupen de la administración para nosotros poder dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra, el eje central de su vocación. Y el eje central, no la vocación solamente sacerdotal ni apostólica que eran estos apóstoles, sino también de todo lo que era cristiano. De todo aquel que era cristiano debería centrarse en la oración y el ministerio de la palabra. Luego el Salmo nos dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La segunda lectura nos sigue hablando de cómo se formaba el sacerdocio sagrado, ¿no? Y que esa piedra angular de todo nuestro cristianismo es Jesucristo, Jesús. Y quien deseche esa piedra angular, quien desecha a Jesús, quien deseche la noticia que Él nos viene a comunicar, no podremos construir nada. Todo para nosotros sería vano, todo para nosotros sería aire, como dice la Sagrada Escritura, atrapar aire. Jesús nos da realmente la esencia y el fundamento de todas nuestras acciones. Esa es la oración cristiana basada en Jesús. Vamos tomando todos estos detalles para aplicarlos a la oración cristiana. Él es la piedra angular. Una oración que no tenga como fundamento a Jesús y sus enseñanzas es algo vacío, es como un recipiente con hoyos, es como querer atrapar el viento. Nosotros, cristianos, somos una raza elegida, poseemos un sacerdocio real, una nación consagrada. Somos el pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de las tinieblas y entrar a la luz maravillosa. Somos los testigos de la existencia real de Dios, el único Dios verdadero, y llamados a cumplir su voluntad perfectamente para su gloria. Y en el Evangelio no nos habla de otra cosa sino de esa revelación del Padre, de lo que es la vida eterna, que es el conocimiento de Dios. Y esa vida eterna, esa bienaventuranza, dirigida, como decíamos, al Padre Celestial, es lo que debemos alcanzar. Pero ese reino de los cielos nunca lo formemos como un lugar que en sí es un lugar, y aquí Jesús mismo nos dice que Él nos está preparando una morada. Pero realmente el cielo, la vida eterna, es el conocimiento de Dios, es Dios mismo. Es algo vivo y real. Es algo vivo. Es Dios mismo, ese es el cielo. María Santísima contenía a Dios dentro de sí. María Santísima comienza formando una morada aquí en la tierra. María Santísima fue creada para ser el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que Jesús pudo venir aquí en la tierra. Y en este Evangelio vemos como Jesús nos dice: tengo que subir al cielo porque voy a prepararnos una morada. Así es que termina la obra de la redención. Curioso. ¿Y cómo comienza? Con María formando la morada de Dios aquí en la tierra. ¿A dónde nos quería dirigir entonces Jesús? A la bienaventuranza eterna, a la eternidad, a la vida eterna sin límites, a la felicidad que no tiene confines. Todo eso es los deseos de ascensión del hombre, los deseos del hombre que siempre llevamos en nuestros corazones. Y Jesús les dice: pues yo vengo de allá y yo les voy a mostrar lo que hay allá. ¿Y qué hay allá? Mi Padre Celestial. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿A dónde conducen ese camino? ¿Hacia dónde nos lleva la verdad? ¿Y qué es la vida? El Padre Celestial. Pues nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Si conocemos a María, vamos a conocer quién es Jesús.
y vamos a conocer quién es el Padre. Si conocemos realmente la maternidad de María, vamos a conocer la divina paternidad. Y si conocemos la paternidad de Dios, vamos a también a llegar a comprender qué es la maternidad de la cual estamos celebrando hoy, en todas esas chispas de la divina maternidad que todos nosotros nos hemos encontrado con nuestras mamás, que todos nosotros hemos experimentado en este mundo, unos más, unos menos. Pero eso que vemos en este mundo que es insuperable, que es casi que incomprensible, que llega a unos excesos extraordinarios a este mundo, lo llamamos de maternidad, y es lo que celebramos hoy. Y es increíble cómo este mundo actual, contemporáneo, está siempre degradando ese bello don de lo que es la maternidad en las mujeres. Lo confunden simplemente como algo, como si fuera una maldición. Imagínense en el punto en que hemos llegado. Nosotros como criaturas conocemos esa divina paternidad que Jesús nos vino a mostrar con ese complemento perfecto, la mujer, con ese complemento perfecto que sería la maternidad de nuestra Madre Santísima. Y es esa maternidad a que nosotros debemos llegar a alcanzar, porque Jesús mismo nos dice en el Evangelio: quien hace la voluntad de mi Padre es mi madre. Mi madre no es simplemente aquella que me dio leche de sus pechos, no. Mi madre es aquel que hace la voluntad de Dios, no simplemente es madre quien amamanta. Es entonces en María Santísima, contemplando María Santísima y esa maternidad, en la que podremos comprender y llegar a alcanzar ese concepto de inmaculado de Dios, pues estamos tratando con la Inmaculada, con la que en el primer instante de su vida comenzó a conocer perfectamente a Dios sin mancha, sin arruga. Lo conoció perfectamente. Vuelvo y retrocedo entonces a esa idea que estábamos tomando. Debemos llegar a poseer y querer alcanzar el concepto inmaculado de Dios, para comprender entonces a Dios tal cual es, para poder realizar lo que Jesús me va a pedir y poder cumplir esa obra de la santificación, esa obra del tercer fiat, esa obra del Espíritu Santo en nosotros, donde podemos actuar y debemos actuar en cada instante de nuestra vida con la divina voluntad obrante en nosotros, unificados y fundidos en la voluntad de Dios para realizarla tal y como Él merece que la realicemos. Este Evangelio, entonces, luego comienza después de esa manifestación en que Él es el camino, la verdad y la vida. Nos dice que todo va dirigido a su Padre Celestial. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Felipe. Y Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. ¿Hace cuánto nosotros estamos con Jesús, al lado de Jesús, y hemos llegado al Padre Celestial? Preguntémonos esto, porque entonces realmente debemos de reconfigurar todo nuestro cristianismo, de reconfigurar lo que nosotros creemos conocer en Jesús y de quién es Jesús. ¿Qué tanto nosotros conocemos al Padre? Podríamos decir hoy en día. Es en la medida en que conozcamos a Jesús. ¿Qué tanto nosotros nos acercamos en nuestra oración a Dios como Padre? Esa es la gran característica del cristianismo y esa es la gran característica de la oración de Jesús. Y es la medida en que nosotros vamos a saber si realmente conocemos a Jesús. Si en nuestra oración nosotros nos dirigimos a Dios como Padre, ese es como el termómetro de la oración nuestra. En la oración, ¿con qué familiaridad tú te relacionas con Dios Padre? En esa medida se nos está dando a conocer cómo es nuestra oración,
si nuestra oración es verdadera, si nuestra oración realmente es cristiana, y si tenemos nosotros ese Espíritu de Dios. Imagínense entonces lo hermoso que es lo que estamos ahora tratando pues como de vislumbrar. Esa oración nuestra debe ser esencialmente trinitaria. Esa oración que nace de nuestra adhesión a Jesucristo, el cual nos revela al Padre y el cual nosotros nos debemos dirigir entonces al Padre con el mismo Espíritu de Jesús. ¿Será que nosotros llegamos con desconfianza a la oración? Nuestra oración es vacía de confianza, vacía de esperanza, vacía de fe muchas veces. Reconfiguremos entonces nuestra oración como cristiano. Por eso en el audio pasado les decía, la oración en otras religiones puede ser válida para algo humano, más la oración cristiana es la más eficaz. Las otras religiones tienen unos maestros que señalan la luz, que señalan el camino, que señalan la vida. Todo lo que existe en el mundo es por causa de la verdad, mas no todo tiene el mismo contenido y la misma sustancia y la misma verdad purificada. San Pablo fue a predicar a los paganos porque él reconocía en ellos las semillas de la verdad que todo ser humano contiene. No estamos diciendo que las otras religiones están en su oración equivocados, no, todos tienen una semilla de verdad. Pero la gran diferencia con nuestra oración cristiana, con nuestro cristianismo, es que nosotros tenemos el camino, la verdad y la vida. Buda no puede decir, yo soy el camino. En otras religiones dicen que son los guías de la verdad, que van a señalar cuál es la verdad, pero jamás dijeron que eran la verdad. Otras religiones pueden decir que son el camino para llegar a la vida, pero jamás en ellos dijo alguien, yo soy la vida. Y nosotros, el cristianismo, sí lo tenemos. Esa es la gran diferencia de todo, sustancialmente y en contenido y en eficacia. Nuestra oración cristiana es mucho más válida. Digo mucho más válida. Las otras oraciones pueden que tengan algo de valor, sí, pero no nos debemos de contentar con algo de valor, debemos de contentarnos y llegar a poseer lo más valioso y lo más eficaz. Y es en la medida en que conocemos a Jesús, en que nos vamos a acercar al Padre Celestial realmente como el Padre Celestial quiere que nos acerquemos a Él. ¿Cómo desea un padre que se acerque su hijo a conversar con Él? ¿Cómo? Sin temor, con confianza, con alegría, sin miedo, sin reprensión. Así es que un padre quiere que un hijo se acerque a Él. Nosotros, ¿cómo nos acercamos al Padre? Entra en tu oración y comencemos nosotros a evaluar nuestra oración. ¿Cómo me acerco yo al Padre? ¿Con qué confianza lo miro a los ojos? Le digo, papito, así como Jesús lo decía, así como Jesús se relacionaba con Él. Por eso Él nos dice, yo me voy para poderles enviar mi Espíritu. Y nosotros, si no hemos recibido el Espíritu de la verdad, si no obramos y poseemos en nosotros el Espíritu de la verdad, no podremos dirigirnos a Dios como Padre, jamás. Y todo esto es, ¿qué es lo que nos va a dar el conocimiento? ¿Qué es lo que nos va a dar la confianza? ¿Qué es lo que nos va a poder que nosotros tengamos la capacidad de recibir al Espíritu Santo? Los sacramentos de la Iglesia. Increíble toda la sabiduría que contiene la Iglesia y cómo todo está interligado una cosa con otra. Si nos falta confianza, acudamos a los sacramentos. Si no me he configurado con Cristo, renovemos nuestro bautismo.
Si me falta confianza, acerquémonos al sacramento de la penitencia. Si nos falta amor, acerquémonos al sacramento de la Eucaristía para transformarnos más en aquel que recibimos y podamos conocer realmente al Padre tal cual es y podamos acercarnos con su mismo espíritu. Acerquémonos al sacramento de la confirmación y sigamos caminando de la Madre Santísima María, cómo ella recibe la divina maternidad en la medida en que conoce a Dios, y la medida de su conocimiento dio inicio con una concepción inmaculada de Dios, y fue creciendo ese conocimiento de infinito en infinito a lo largo de toda su vida, y fue realizando ella la voluntad de Dios según ese conocimiento que tenía de Él, de tal forma que no podía vivir sin que el más mínimo acto de su ser interno o externo fuera movido únicamente por la voluntad de Dios, pues ella sabía cómo ese Dios nos amaba y ella sabía nosotros cómo lo habíamos dejado de amar, y ese fue su primer dolor, en ver en cómo ese Dios era amado y cómo merecía ser amado y cómo lo estábamos amando nosotros las criaturas y cómo lo estábamos amando totalmente separados de su voluntad. Y ella pensaba para sí y decía: yo no te quiero amar ni siquiera con mi voluntad la ato a tus pies, porque con mi voluntad no quiero hacer nada. ¿Cuál era ese motivo? No de que la voluntad humana sea algo ruin, no, porque la voluntad humana fue creada por Dios, sino que nuestra voluntad y nuestro amor no puede llegar a satisfacer plenamente y perfectamente como ama Dios mismo, y el amor quiere ser correspondido en la misma medida, y por lo tanto nosotros pedimos que venga a obrar en nosotros para que Él mismo se ame en nosotros y viva en nosotros, y nosotros podamos brindarle una correspondencia digna a tan tamaño amor con el que Él nos ama. Y ella dijo: yo quiero atar mi voluntad a tus pies, y solamente ven tú a obrar en mí, para que sea respondido como merece ser correspondido, por mí y por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y fue esa actividad y ese dolor de ver cómo ese Dios el que ella estaba conociendo no era amado como merecía ser amado, en que le fue participando y comunicando la divina maternidad. Y fue en esa medida de conocer y de orar y de unificarse a ese Dios y de conocerlo cada vez más en que ella le formaba una habitación a Dios aquí en la tierra, en que ella iba formando ese reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo, y por lo tanto pudo descender el Verbo eterno aquí en la tierra para nuestra salvación. Así pues que así comienza la obra de la redención. La obra de la redención consiste en conocer al Padre y tener una relación íntima y perfecta con Él, con el mismo Espíritu de Jesús. Y esa paternidad comienza con la maternidad de María. La primera enseñanza de esa paternidad que Jesús nos vino a revelar está fundamentada en conocer a la maternidad de María Santísima. Quiero entonces quedarme, tendríamos mucho que seguir hablando realmente, pero para no hacer esto tan extenso y poder centrarnos en algunos puntos, quedémonos entonces con querer llegar a poseer ese concepto inmaculado de Dios. Tengamos esa esperanza, y que jamás esa esperanza sea como muchos la pueden llegar a entender, como si fuera una osadía, como si fuera algo indigno del hombre. ¿Cómo es que usted quiere tener un concepto inmaculado de Dios? Jamás eso. ¿Cómo quiere primeramente, dígame usted, cómo quiere un padre que se acerque su hijo con una confianza plena, perfecta y hasta, entre comillas, osada? Que tu esperanza, Señor, venga sobre nosotros en la medida en que lo esperamos de ti.
Y yo de ti quiero esperarlo todo, porque eso es lo que me dice el Espíritu de tu Hijo, el Espíritu Santo. Que tu misericordia venga, Señor, sobre nosotros. Queremos tu reino. Esa es la petición que nos enseña Jesús. Venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. En la medida en que yo quiera que se haga, en esa medida en que yo comprenda que se haga, que ese cielo sea aquí en la tierra, en esa medida, Dios no me la va a complacer, me la va a conceder. Y si en el cielo solamente todo eres tú y tu voluntad, así quiero que se viva en la tierra, tal y cual como en el cielo, y que esa esperanza venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Yo quiero, dame tu espíritu para desearte como tú deseas ser deseado. Dame tu espíritu para conocerte como realmente tú eres y con la plenitud en que tu espíritu puede comunicarme de ti. Eso es lo que pedimos en cierta forma cuando decimos venga a nosotros tu reino. El reino de Dios en esencia es el Espíritu Santo. Por eso es la obra de la santificación. Y el Espíritu Santo es el que hace decir en nosotros, Abba, Padre. Es el que nos hace conocer a Dios tal cual como es Él y como Él merece ser conocido. Y en esa medida en que los conozcamos, así va a ser nuestra oración. Quedémonos con esto y sigamos evaluando nuestra oración, en qué medida nosotros nos acercamos a Dios Padre en la oración. Y si vemos que nos falta confianza, si vemos que nos falta esperanza, si vemos que estamos llenos de temores, reconfiguremos nuestra concepción de Jesús y pidamos a nuestra Madre Santísima que nos comunique ese concepto inmaculado de Dios, que nos enseñe cómo es esa paternidad y podamos ser realmente perfecta imagen de Jesús, de sus hijos aquí en la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que toda nuestra oración sea para tu gloria, oh Padre, para tu gloria, oh Hijo, y para tu gloria, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te pido, ven divina voluntad, ven a reinar en nosotros, ven a actuar en nosotros, ven a amarte a nosotros, para que realmente puedas recibir la gloria, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, que mereces.